Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. No hay desarrollo sin identidad. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú. La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco recientemente y a través de la Unidad de Defensa del Patrimonio ha organizado y participado en una importante caminata del Capajñán, partiendo de la Plaza Mayor del Cusco con rumbo al Contisuyo. Se ha llegado hasta el sector de Jaquira gracias a la participación de diversas entidades que están comprometidas en el conocimiento, valoración y sobre todo protección de nuestro patrimonio cultural. Vamos a verlo. La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, a través del Área de Defensa del Patrimonio, en coordinación con el colectivo ciudadano Cutimusunchis, las municipalidades de Cusco, Santiago y Corca, el sábado 6 de noviembre, organizaron una caminata cultural ecológica denominada Purispa y Achasunchis, que partió de la Plaza Mayor del Cusco hasta la localidad de Jaquira, tramo que pertenece al Camino Inca del Contisuyo. El Área Funcional de Defensa del Patrimonio, a través del componente de participación ciudadana, tiene a cargo el acompañamiento y seguimiento de grupos de defensores del patrimonio. En esta oportunidad, este grupo de defensores han llevado a cabo una caminata cultural ecológica que se ha llevado a cabo el día 6 de noviembre del presente año, en el tramo, digamos, en la ruta de la Plaza de Armas, que se denomina el Jaucaipata, hacia el botadero de Jaquira, donde tuvimos la oportunidad también de conocer el camino del Capajñán, ¿no? Denominado la zona del Contisuyo. Y bueno, ellos han realizado este trabajo, esta caminata, en coordinación con algunas instituciones tanto públicas como privadas, como también algunas organizaciones sociales, ¿no? Por ejemplo, participó la Municipalidad Provincial del Cusco a través de la Gerencia de Medio Ambiente. Especialistas del proyecto Capajñán de la Dirección de Cultura estuvieron presentes en la caminata ecológica cultural, explicando el significado y trascendencia del camino Inca hacia el Contisuyo. Nosotros hemos dado a conocer el uso y función de lo que es el Capajñán. El Capajñán, este camino está ubicado al suroeste de la ciudad de Cusco, involucra a 3 distritos, como son de Cusco, Santiago, que pertenecen a la provincia de Cusco, y Chanca, que pertenece a la provincia de Paruro. Por este tramo, el Inca Garcilaso lo decía como la ruta del pescado, dado que las crónicas indican de que el pescado llegaba, en un solo día llegaba el pescado para el Inca, traído por los chasquis, ¿no? Entonces este tramo ha sido bastante usado en la época Inca según Garcilaso. También esta ruta sigue siendo usada por los comuneros de la zona, como son Cochajochayo, Jaquira, Construcción Civil, La Pradera. Hay varias comunidades que involucran acá. Ellos siguen usando, ya sea para agricultura, para pastoreo, pero también siguen usando para lo que es las festividades andino-católicos, como es la Cruz Velacuy en mayo, que el traslado dura una semana, acompañado de festividades, de danzas, música, y también en lo que es Semana Santa, recorriendo el Capajñán, la Vía Crucis de las 14 estaciones. No, entonces este camino actualmente que ha sido declarado como Patrimonio Cultural de la Nación el año 2010 sigue siendo usado, y no es solamente el que debe cuidar la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, sino debe ser cuidado por todo el colectivo, especialmente por todas esas poblaciones que se encuentran en todo el recorrido del Capajñán. La Dirección de Cultura de Cusco cuenta con aliados estratégicos como el colectivo ciudadano Cutimusunchis, quienes cumplen un rol fundamental en la defensa del patrimonio cultural y natural de nuestra región. Para hablar un poco más de la actividad desarrollada el 6 de noviembre, la caminata denominada Purispa y Achasunchis tenía el objetivo de involucrar a la población cusqueña con la problemática actual que tiene la ciudad.
Los caminos incas están siendo afectados en muchas oportunidades por el crecimiento urbano. Está siendo afectado por las personas que sacan material de los caminos y de los sitios arqueológicos, y la idea era mostrarle a la población cusqueña la importancia de los caminos y cómo estos podían ser protegidos y conservados. Cutimusunchis como organización tiene el objetivo de proteger, conservar y sobre todo difundir lo que es el patrimonio cultural del Cusco. Hemos desarrollado actividades de conservación en sitios arqueológicos en coordinación con Valle Cusco, una área anexa al Ministerio de Cultura, con quienes hemos podido desarrollar actividades de limpieza en sitios arqueológicos, y ahora estamos trabajando con Capajñán para también poder difundir los caminos incas. La idea de promover este tipo de actividades es fomentar en la población la conciencia y la preservación de estos caminos incas que los hemos tenido durante cientos de años. Durante el proceso de esta caminata se desarrollaron talleres, charlas de sensibilización tanto cultural como medioambiental, con la idea de fomentar la participación más activa de la ciudadanía. Contamos con alrededor de 70 personas que asistieron a esta caminata, y dentro de las actividades que se realizó fue conocer un poco más de la historia de lo que son los caminos. Invitamos a la ciudadanía a participar en las siguientes caminatas culturales que estaremos promoviendo con el fin de recuperar, revalorar y difundir nuestra cultura en nuestra población. De esta forma se llevó a cabo la caminata Purispa y Achazunchis, un claro ejemplo de que la unión de nuestras entidades gubernamentales y la sociedad civil fortalece la conservación y cuidado de nuestro patrimonio cultural y natural. Thank you.